Se está presentando el informe de labores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablaremos de ello. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Hemos invitado al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Ricardo Pérez Manrique, para hablar precisamente de lo que está diciendo esta información, este reporte, este informe importante sin duda. Y bueno, pues le agradezco, doctor, que esté aquí de nuevo en CNN. Gracias por esta conversación. Bienvenido. Gracias por la invitación, bien, muy amable. Bueno, muchísimos temas, desde luego, a ver si nos da el tiempo porque tenemos muchos asuntos. Empiezo preguntando en general, ¿qué es lo más destacado de este informe? ¿Qué está dando a conocer en materia de trabajo la Corte Interamericana, doctor? Sí, este informe corresponde a los trabajos de la Corte. Este año empieza con una novedad muy importante, que es la integración paritaria de la Corte. Se integraron 3 mujeres en 7 jueces y es la primera vez que la Corte tiene esta integración paritaria. En segundo lugar, se incorporaron estas 3 juezas más un juez, y esto significó un proceso de adaptación y de cambio en la integración de la Corte, y estuvimos sesionando tanto en Brasil, en la ciudad de Brasilia, como en Paraguay, como en Uruguay, perdón, en la ciudad de Montevideo, en Punta del Este y posteriormente en la ciudad de Colonia. Y la Corte, yo diría que ha empezado un desarrollo que va en la línea de la profundización de cuáles son los contactos del tribunal con la sociedad latinoamericana. En ese sentido, hemos desarrollado una activa política de comunicación y sobre todo un trabajo de profundización de presencia de la Corte en medios, como es esta invitación, y también del desarrollo de lo que hemos podido inaugurar este año, que nos parece todo un hito en el trabajo de la Corte, que es Corte IDH-TV, que es un canal de televisión que va a transmitir en streaming todo el material proveniente de la Corte. Nuestras audiencias están siendo transmitidas a través de acuerdos que vamos desarrollando con sistemas judiciales que tienen sus propios canales de televisión, para que nuestras audiencias puedan llegar a la mayor cantidad de países más allá de las transmisiones que hacemos. Estamos muy entusiasmados con este proceso. La Corte ha aprobado el Código de Ética de sus jueces y juezas, que es un proceso que estaba un poquito demorado, pero que lo hemos logrado concretar. Y ahora estamos concretando en el 2023 lo que hemos denominado una Corte de puertas abiertas, una Corte que trata de concurrir a los países. Ya hemos hecho visitas a varios países. Bueno, hay mucha materia prima, desde luego. Déjeme preguntarle sobre el informe y lo que abarca, doctor Pérez Manrique. Bueno, hay muchos temas importantes, desde luego. Déjeme ir con uno de ellos. Han puesto énfasis en el caso de Nicaragua, por supuesto. Estamos viendo cómo hay un conjunto de planteamientos que se hacen desde la Corte, unas sentencias en relación a la circunstancia de Nicaragua. Pero, ¿qué sucede cuando un Estado dice no cumplo abiertamente? Cuando alguien abiertamente desacata las sentencias y resolutivos de la Corte, doctor. Sí, la situación de Nicaragua es absolutamente particular, porque la Corte empezó ahí, sí, desde el 2021 a dictar medidas provisionales para proteger la vida y la integridad personal de personas que empezaban a ser entretenidas, también para proteger su libertad frente al desconocimiento de esas situaciones. La Corte dispuso que esas personas debían tener acceso a sus defensas familiares y, por supuesto, ser puestas en la libertad en la medida que no hubiera elementos de juicio correspondientes. Y frente a esas actitudes, frente a esas posiciones de la Corte, el gobierno de Nicaragua tomó una actitud de abierto desacato, diciendo que no iba a cumplir las decisiones de la Corte, pero que además la Corte era parte de una suerte de confabulación internacional para derrocar al gobierno de Nicaragua. Frente a esa situación, la Corte declara el estado de desacato al Estado de Nicaragua y le pide al Consejo Permanente de la OEA
poder exponer de manera directa, a través, en este caso, de su presidente, cuál era la situación de Nicaragua respecto al cumplimiento de sentencias de la Corte y al respeto de los derechos humanos. ¿Por qué procedimos de esta manera? Porque la Corte ha desarrollado lo que se llama el principio de la garantía democrática o garantía colectiva, en el sentido de que cuando hay un Estado que se coloca en situación de abierto incumplimiento de las sentencias, la Convención Interamericana, a través de su artículo 65, prevé que la Corte deba comunicar esta situación a la Asamblea Permanente de la OEA para que tome las medidas del caso. Eso hicimos a fines de marzo de este año, comunicamos esta situación, sabemos que hubo alguna actividad interna de la OEA para debatir la situación de Nicaragua y esperamos que en esta Asamblea Permanente que va a comenzar a partir del día de mañana haya una decisión a nivel político sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Seguiremos muy de cerca, por supuesto, esto. Déjeme retomar algo que mencionó también, que tiene que ver con Chile, trabajos in situ de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso chileno, ¿cuál es el alcance de lo que están informando? Bueno, en realidad fuimos invitados por el gobierno de Chile a sesionar en Santiago. Lo hicimos durante una semana, realizamos una cantidad de actividades de tipo académica, firmamos una cantidad de convenios de cooperación, entre ellos con el prestigioso Colegio de Periodistas de Chile, y profundizamos el relacionamiento de la Corte con el país. Tuvimos entrevistas con el presidente de la República, con Gabriel Boric, también con sus ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores, y una muy interesante entrevista con la Corte Suprema en pleno de ese país, en la cual intercambiamos ideas sobre algunos casos que están pendientes de ejecución respecto de sentencias que la Corte ha dictado de Chile, donde registramos que había una actitud de parte del gobierno de ese país de intentar facilitar la ejecución de la sentencia. O sea, que ese fue el resultado. Estábamos en el proceso de definición de los últimos pasos de esta reforma constitucional que se acaba de concretar ahora el paso semifinal, digamos así, que es la designación del Consejo Constitucional, y en ese sentido fueron muy interesantes todas las reuniones que realizamos, ver cómo había un espíritu de buscar una solución constitucional que fuera apta para todo Chile, que le permitiera seguir en el camino de crecimiento. Ahí nos pareció interesante destacar el concepto de universalidad de los derechos humanos, en el sentido de que todos los derechos son interdependientes e indivisibles. Chile ha tenido un problema en su historia constitucional en cuanto al reconocimiento, por ejemplo, de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, y hemos insistido en ese aspecto y bueno, y hemos tenido un muy buen retorno en cuanto a todos los contactos que realizamos. Déjeme, doctor, después de la pausa regresar. Desde luego Chile es un país siempre, bueno, todos los países son importantes, pero en este caso el momento histórico que vive Chile es muy relevante en materia constitucional, y veremos el proceso que está en curso precisamente para tener una nueva constitución. Hay toda una historia que se ha contado ampliamente respecto a Chile, y bueno, pues seguiremos de cerca a este país y a todos los demás. Después de la pausa, doctor, seguimos conversando de este informe del que nos está compartiendo las partes fundamentales. Regresamos en un instante más. De labores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informe del cual estamos hablando con su presidente, el doctor Ricardo Pérez Manrique, aquí en CNN. Doctor, al revisar este informe estamos viendo cosas, por ejemplo, que tienen que ver más que con sentencias. En este caso tienen también una tarea, una función, digámoslo, consultiva. Hay estados que les preguntan sobre asuntos específicos. Hablemos de lo que les han preguntado y lo que ustedes han respondido respecto, por hablar de un tema central, que es el cambio climático. Entiendo que Chile, precisamente, y Colombia han formulado este mecanismo, han solicitado que la Corte se pronuncie al respecto.
Pregunto cómo es esto, pregunto qué tipo de consultas y qué tipo de respuestas sobre temas como este se dan desde la Corte. Muy interesante la pregunta. La Corte, además de tener la competencia de resolver conflictos que se dan cuando un Estado viola los derechos humanos, también tiene lo que se llama la competencia consultiva. Y esto está previsto en la Convención Americana de que organismos de la OEA o estados del sistema pueden consultar a la Corte sobre criterios de interpretación y de aplicación de determinados derechos humanos contemplados en la Convención Americana. Bueno, la Corte ha dictado una cantidad de opiniones consultivas, ya 30 a esta altura de los acontecimientos, de los más distintos tipos y de una enorme trascendencia. Basta citar una opinión consultiva, la 5 del 85, sobre colegialización obligatoria de periodistas, donde la Corte sienta las bases de toda su jurisprudencia sobre libertad de expresión. Últimamente la opinión consultiva sobre la inconvencionalidad de la reelección presidencial indefinida. En este caso, lo importante, a diferencia de un proceso contencioso en que la Corte está resolviendo un juicio de alguien que denuncia al Estado por violar sus derechos, en estos casos son estados que preguntan puntualmente a la Corte de qué manera deberían resolverse en términos o en clave de derechos humanos determinadas problemáticas. Y hoy tenemos 3 opiniones consultivas a estudio, una presentada por la Argentina sobre el alcance del derecho al cuidado y si el derecho al cuidado debe considerarse un derecho humano independiente y autónomo, una opinión consultiva presentada por México sobre la responsabilidad empresaria en relación a la fabricación y comercialización de armas de puño y qué vinculación tiene esto con el aumento de la violencia y con la afectación de derechos humanos en este punto, y finalmente la que usted acaba de mencionar, que es la presentada por Colombia y Chile sobre emergencia climática y derechos humanos. Esta es una opinión consultiva que tiene una gran importancia en el sentido de que hoy se están por plantear opiniones consultivas ante otros tribunales internacionales, pero esta es la opinión consultiva primera presentada formalmente ante nuestra Corte, que va a ser la primera en tomar una decisión sobre este aspecto. La Corte sigue un proceso que es escuchar a las distintas partes interesadas, a los estados, a la OEA, a las propias Naciones Unidas y a las personas interesadas en el tema, y luego realiza un estudio en profundidad de cuáles son los estándares que deberían aplicarse a los efectos de prevenir las emergencias del cambio climático. Es un tema muy complejo que requiere mucho trabajo y estamos pensando en hacer, contrariamente a lo que es habitual, en lugar de 3 audiencias para escuchar las propuestas, que van a ser una en el Caribe y otra en una zona que tenga grandes afectaciones derivadas del cambio climático, para dar la oportunidad de oír a las personas y a las instituciones que están directamente involucradas y sufriendo de alguna forma el cambio climático. De las opiniones consultivas que se han solicitado, ¿alguna ya se emitió o están en curso todas? ¿En qué estatus está? Están todas en trámite. La primera etapa es llamar a personas interesadas a que hagan sus aportes a la Corte sobre esta temática. Estamos haciendo un llamado muy amplio a través de todos los medios de comunicación de la Corte y pedimos que se nos ayude en la discusión de esto. Y estamos evaluando que seguramente la primera audiencia sobre cambio climático la vamos a hacer en el próximo semestre de este año. Déjeme, doctor, hacer una pausa. Entramos en la parte final, se nos acaba el tiempo, pero bueno, ya está el informe disponible. Estamos hablando de un informe anual de labores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se puede consultar, por supuesto, en la propia página de la Corte. Y después de la pausa, ya que mencionó a México y esta opinión consultiva que solicitó respecto al tema de armas, hay sentencias, bueno, bastantes sentencias de las cuales podríamos hablar, pero me quiero detener para regresar con usted en estas sentencias respecto al caso mexicano que están relacionadas con prisión.
prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, arraigo. Hay un asunto importante en México en esta materia y la Corte pues ha emitido esto, y le pregunto después de la pausa, me contesta en qué punto estamos en el cumplimiento de lo que el Estado mexicano pues tiene en su mesa. Volvemos en un instante más. Los casos Ompanxle, Tecpile y García Rodríguez contra México se resolvieron, doctor Pérez Manrique, y se resolvieron en relación a asuntos muy importantes que tienen que ver con la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva justificada, el arraigo, en fin. ¿En qué punto estamos, doctor? ¿Qué tanto el Estado mexicano está respondiendo a estas sentencias? La primera reacción fue bastante fuerte en contra de las mismas. Después vimos comunicados formales ya de la Cancillería. En fin, ¿en qué punto estamos, doctor, en este momento con México? Sí, debemos decir que la Corte ha dictado numerosas sentencias respecto de México. Siempre ha habido una actitud de México de cumplimiento de las sentencias de la Corte. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema de México al respecto. Recordar, por ejemplo, los casos de justicia militar en México, donde la Corte entendió que someter a civiles a la justicia militar era inconvencional y se modificó la normativa para hacer que esto sea posible. En el caso de estas dos sentencias, sobre todo en el caso de García Rodríguez, la Corte analiza la legislación vigente sobre prisión preventiva oficiosa, que es que ante la imputación de determinados delitos, la única respuesta que puede haber de parte del sistema judicial es la prisión preventiva, o sea, ir a la cárcel ante la sola imputación de un determinado tipo delictivo, y por otra parte el arraigo, que es la detención previa a todo proceso para recolectar pruebas. Quiero señalar primero que la Corte ha dicho en estas dos sentencias que cada Estado tiene no solo el derecho, sino la obligación de defender a su población y de combatir la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico. Eso no significa que los Estados estén inermes, sino que todo lo contrario, los Estados deben realizar esa función que es esencial en el marco del respeto a los derechos humanos. En el marco de ese respeto, la Corte tiene una jurisprudencia muy extensa sobre la prisión preventiva, que solamente puede ser adoptada como una medida cautelar frente a determinadas finalidades procesales en el caso concreto, que no se puede aplicar de manera automática, y en el caso del arraigo también, en el sentido de que no puede privarse de la libertad de una persona sin ningún tipo de proceso, ante una sola indicación, en este caso el Ministerio Público, de que va a seguir, va a buscar pruebas de un determinado caso. Y bueno, la Corte ha dicho que es menester que se ajuste la normativa a estos principios. Después de cada sentencia, un Estado tiene un año a los efectos de informar sobre los avances en el cumplimiento de las sentencias. Esos plazos están transcurriendo, y una vez que se reciban los informes del Estado sobre el nivel de cumplimiento de la sentencia, se va a oír a las víctimas de cada caso y a la Comisión Americana, y seguramente la Corte, como hace normalmente en caso de supervisión, convocará audiencias para ver cuál es, para analizar el nivel de cumplimiento por una parte, y para ver de qué manera la Corte puede contribuir a que el Estado pueda cumplir con lo determinado en la sentencia. Pues, doctor, le agradezco muchísimo, doctor Ricardo Pérez Manrique, esta conversación. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, está el informe disponible para quien lo quiera revisar. Están estos casos que hay que dar seguimiento de países como México y los que están involucrados pues en este continente, que finalmente es un enorme continente de más de 600 millones de personas y un montón de temas de los cuales seguiremos hablando, si usted me lo permite. Por lo pronto, gracias por estar aquí en el programa y seguiremos en contacto, doctor. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted, y siempre valoro mucho sus invitaciones y estoy a la hora.
Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Pues ahí están algunos de los temas que usted puede revisar con mayor amplitud y dar seguimiento a lo que ocurre precisamente en este ámbito de la justicia interamericana a través de la Corte. Y bueno, pues los jueces y juezas que forman parte de este tribunal han presentado este informe del que nos ha hablado su presidente. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos acompañarle y hasta la próxima.